capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 16 en adelante. Génesis capítulo 3. Perdón, Juan capítulo 3, verso 16 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 3. Amén. Que ese es a su lado de alguien que no tiene Biblia, hermano, para que todos podamos leer la palabra del Señor. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amados hermanos, antes de continuar con el estudio, con esta serie de cómo interpretar la Escritura, quiero solamente resaltar algunas verdades, hermanos, algunas observaciones en este pasaje que acabamos de leer. No importa el tiempo que usted lleve en la iglesia, usted puede, ya sea que usted lleve solamente un mes en los caminos del Señor, o si usted lleva años en los caminos del Señor, y aún así, si una persona nunca ha ido a la iglesia, pero sin embargo tiene familias cristianas, yo creo que en más de una ocasión, en cada uno de estos casos, sea que usted lleve poco tiempo en la iglesia, o sea que usted lleve mucho tiempo en la iglesia, o sea que usted nunca haya puesto un pie en la iglesia, pero tiene familia cristiana, entonces yo creo que en más de una ocasión quizás usted ha oído Juan 3:16. Es un pasaje que los cristianos específicamente no sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único. ¿Verdad? Unigénito significa único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay algunas cosas, hermanos, algunas verdades solamente en ese versículo que quiero resaltarlas para ustedes en esta noche. La primera es que Dios no solamente es un Dios justo y un Dios santo, Dios es un Dios de amor. Y cómo Dios nos manifestó su amor para con el hombre, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando leemos el versículo 16, hermano, una de las cosas que vemos precisamente es que Dios es un Dios de amor, pero también en el verso vemos dos realidades, dos verdades que es necesario que las recordemos. La primera es que el hombre lo que más necesita es salvación, porque el hombre está perdido. Por eso Cristo murió, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay muchas observaciones como en este pasaje. La primera que quiero resaltar es precisamente esto: lo que más el hombre necesita es salvación. ¿Por qué? Porque el mayor problema del hombre no es la escasez de dinero. El mayor problema del hombre no es el conflicto familiar que tenemos, con el cual tenemos que lidiar muchas veces. Nuestro mayor problema, el mayor problema del hombre es que somos pecadores y estamos en guerra con el Creador, que es Dios. Y es por eso que el hombre está bajo justa condenación por nuestro propio pecado.
Lo segundo, hermano, que quiero resaltar para ustedes de este versículo es que solamente en Cristo hay salvación. Porque para eso Él vino, para salvarnos, para salvar a todo aquel que en Él cree. Lo otro que vemos en este pasaje, hermano, y lo vemos implícito en el texto, en el verso 16, es la realidad, hermano, de que la vida no termina ¿con qué? Con la muerte. Eso está implícito en el pasaje y ahí es donde radica la importancia de Juan 3:16. Juan 3:16 es uno de los versículos, ¿sabe?, que ilustra con mayor claridad cuál es nuestra necesidad y qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Y un recordatorio que como cristianos tenemos que hacer no es precisamente este. La vida no termina con la muerte. La muerte sencillamente es una puerta que nos lleva de este lado de la eternidad al otro lado de la eternidad. Como diría alguien, cuando una persona muere, ¿verdad?, cuando cierra sus ojos de este lado de la eternidad y lo abre del otro lado de la eternidad. Y es por eso que Juan 3:16 es tan importante, porque Cristo vino para morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda eternamente, sino que tenga vida eterna, que pueda disfrutar de la gloria de Dios, ¿verdad? Y otra cosa, hermano, mira el verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amados hermanos y amigos, quiero hablar a ti por un momento. Primero, aquellos que están aquí que son cristianos. Lo primero algo que quiero enfatizar para ti, hermano, esta noche es: hoy, tú y yo, no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida, tenemos que dar gracias a Dios por nuestra salvación. Porque nosotros tenemos vida eterna. Cristo no vino para abrir una posibilidad de salvación. Cristo vino para salvarnos. Y Él, hermano, logró ese propósito en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo: consumado es. Ya no tenemos más nada que hacer, porque Cristo lo hizo todo. Y si usted está aquí en esta tarde, y usted no es cristiano, no ha nacido de nuevo, yo quiero rogarte como si Dios rogara por medio de mí. Hoy arrepiéntete de tu pecado, cree en el Señor Jesucristo, confiesa a Jesús como Señor de tu vida y tus pecados serán perdonados y Dios te dará el don de la vida eterna. Lo que más necesitas es venir a Cristo en este día, en arrepentimiento y fe. Y yo voy a estar hablando por cada uno de ustedes, para que si hay alguien aquí en esta noche que está fuera de Cristo, Dios tenga misericordia de ti y te traiga la salvación. Porque un día, todos los seres humanos tendremos que compadecer delante de Dios. Y ese día, dice la Biblia, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ese día para muchos ya va a ser demasiado tarde. Hoy, si tú confiesas a Cristo como Señor de tu vida y te arrepientes de tu pecado y crees en Él, Dios perdonará tus pecados y te dará el don de la vida eterna. ¿Verdad? Y fíjate, hermano, el verso 17 dice, el verso 18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo, ¿qué dice la Biblia? Odia a la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y es precisamente por esto que dice este versículo, es que todos aquellos
que no tienen a Cristo, que están fuera de Cristo, necesitan esta noche venir al Señor y suplicarle a Dios que tenga misericordia de él. ¿Sabes por qué? Porque acorde a este versículo, todo aquel que está fuera de Cristo es enemigo de Dios. Dice que por esto, todo el que hace lo malo odia a la luz. Todos aquellos que están fuera de Cristo son enemigos de Dios. Y hoy es el día en que usted debe venir a Cristo en arrepentimiento y fe, para que por medio de Él y en Él tú puedas ser reconciliado con Dios. En Cristo hay abundante salvación. En Cristo hay abundante redención. En Cristo hay abundante perdón. No importa cuánto tú hayas pecado. No importa cuánto tú hayas descendido en el pecado. No importa, como diríamos en buen español, no importa cuán bajo tú hayas caído en tu pecado. De ahí Dios te puede salvar. Porque Él es suficiente para salvarte. Y quizás alguno de ustedes está aquí esta noche y piensa, yo no tengo ese problema. Yo no necesito a Dios. Y solamente por ese pecado, por pensar de esa manera, tú puedes pasar toda una eternidad bajo la ira de Dios. Y usted diría, ¿por qué? Porque dice el texto que esta es la condenación, que los hombres, que la luz vino al mundo, ¿y qué pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice Jesús, hermano, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Si tú no crees en Jesucristo, tú estás condenado eternamente. Por eso hoy tú necesitas venir. Y el Señor, ten misericordia de mí. Amén, hermanos. Oremos, hermanos. Quiero animar a los hermanos de la iglesia, a todos aquellos que tenemos familiares que no conocen a Cristo, todos aquellos que tenemos amigos, vecinos que no conocen a Cristo. Hermano, quiero animarte a que tú no dejes de orar por ellos. No dejes de orar, de clamar, no dejes de predicar el Evangelio. Como veíamos el domingo pasado, dice el Señor, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. No importa, ¿sabe? Por muy duro, no hay corazón que esté lo suficientemente, ¿sabe? Que esté tan duro que la palabra de Dios no lo pueda quebrantar. El Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, tu familiar inconverso, mi hermano y mi hermano, no dejes de orar por él, no dejes de orar por ella y predícale a Cristo y a este crucificado. Amén. Sí, habiendo reflexionado en esta verdad, hermano, hoy vamos a continuar con este método con la segunda fase de este método de estudio bíblico, que es la interpretación. Y veíamos, hermanos, que la interpretar es tratar de entender lo que ese autor quiso decir, teniendo en cuenta la audiencia, el momento histórico y la cultura. Lo otro que vimos, hermano, el miércoles pasado, fue que el significado del pasaje radica ¿a dónde? En el texto. Cada vez que nosotros venimos a la palabra de Dios para estudiar la Biblia, nosotros no debemos de tratar de imponerle al texto lo que nosotros queremos que el texto diga. El significado del pasaje radica ¿dónde? En el mismo pasaje. Y es por eso que esto es tan importante, hermano, tener en cuenta esto a la hora de interpretar la Escritura. Porque muchas veces cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros venimos pensando, hay ciertos pasajes que cuando nosotros lo leemos, inmediatamente nosotros asumimos que nosotros sabemos lo que el texto está diciendo. ¿Sí o no, hermano? Yo sé lo que significa ese pasaje. Y venimos y bombardeamos el texto con nuestras presuposiciones, con lo que nosotros creemos que dice. Y cuando hacemos eso, corremos el riesgo de no interpretar la Biblia correctamente. Recuerda, mi amada iglesia, cuando al estudiar la Biblia, al interpretar la Escritura, recuerda, hermano, que el significado de ese pasaje, ¿dónde radica? En el texto. Nuestra confesión de fe, por ejemplo, quiero aprovechar esta oportunidad para decirlo, hablando de la Escritura y de la interpretación de la Escritura, nuestra confesión de fe dice que los pasajes,
la escritura no es igualmente clara en todos los textos bíblicos, ¿verdad? Hay textos bíblicos que no son tan claros como otros textos bíblicos, ¿verdad? Si le ha pasado, hermano, que ha leído un texto bíblico y usted ha dicho, ¿qué significa eso? Pero sin embargo, si usted lee Juan 3:16, usted sabe qué es lo que significa, ¿verdad? Ahora, nuestra confesión dice que esos textos que no son tan claros deben ser interpretados a la luz de otros pasajes de la misma escritura que hable con más claridad acerca de ese tema. ¿Sí me entiende, hermano? Generalmente cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia y nos sentimos trabados, hermano, en el texto bíblico, ¿cuál es la tendencia nuestra? La tendencia nuestra cuando vemos un texto que no entendemos muy bien, la tendencia nuestra es o ir a un comentario bíblico o ir a las notas. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia de estudios? ¿Okay? La tendencia cuando estamos estudiando la Biblia con una Biblia de estudio, ¿qué es lo que hacemos? Si no entendemos un texto, no tomamos tiempo para ver lo que otros textos de la Biblia dicen al respecto, sino que vamos directamente ¿a dónde? A la nota, a la explicación del versículo. Pero amados hermanos, y es por esa razón que yo no recomiendo la Biblia de estudios. O sea, la Biblia de estudios puede ser una buena herramienta, pero cuando nosotros estamos empezando a estudiar la Biblia, empezamos a interpretar la Escritura, no debemos usar Biblia de estudio. Fájate con el texto, interpreta el texto, busca el texto, pídele a Dios que te ilumine para que tú puedas entender ese pasaje y indaga, hermano, busca en la Escritura cómo otros pasajes hablan de esa, con más claridad de ese tema. Ahora bien, otra de las cosas que vimos, hermano, fue la importancia de una sana interpretación. Si nosotros no interpretamos correctamente la Biblia, ¿cuál es el peligro que corremos? Que vamos a tener una teología como mala. ¿Y qué es lo que es la teología? La teología es el conjunto, ¿verdad?, de doctrinas bíblicas que nosotros sacamos de la Escritura, ¿verdad? Si nosotros interpretamos mal la Biblia, vamos a tener una mala teología. Y si tenemos una mala teología, ¿qué vamos a tener? Una mala cosmovisión. ¿Qué es lo que es la cosmovisión? La cosmovisión es la manera en la que nosotros interpretamos el mundo que nos rodea. La cosmovisión es la manera que nosotros interpretamos, es el filtro por el cual nosotros pasamos cada evento en nuestras vidas y alrededor nuestro. La teología informa nuestra cosmovisión y nuestra cosmovisión informa ¿qué cosa? Nuestros valores, y los valores informan ¿qué cosa? Nuestras decisiones. Muchas veces nosotros tomamos malas decisiones porque tenemos, hermanos, nuestros valores están defectuosos muchas veces. Muchas veces le damos más una importancia, hay cosas que le damos demasiado valor cuando realmente no lo tienen. Porque solamente una cosa es importante. Y es, hermano, conocer a Dios y a Jesús a quien Él enviado. Porque de eso depende tu eternidad. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean, entiendan lo que quiero decir con esto. Si nosotros, mis hermanos, tenemos una mala teología, al tener una mala teología vamos a tener una visión del mundo distorsionada. Y vamos a tener una visión de la eternidad también distorsionada. ¿Y qué va a pasar? Que empezamos a tomar decisiones basadas en lo que nosotros creemos que es importante. Y si para una persona es más importante, o lo voy a decir de otra manera, si un cristiano no entiende la importancia que tiene tener comunión con Dios día a día, él no va a dedicar tiempo día a día, todos los días ¿a qué? A buscar a Dios. ¿Sí o no, hermano? Porque para él no es importante. Porque para muchos quizás venir el domingo a la iglesia es suficiente. Y eso es indicador de ¿qué? De que nuestros valores están como distorsionados porque tenemos una cosmovisión distorsionada que surge de una mala interpretación de las Escrituras. Y es por eso que nosotros enfatizamos la importancia que tiene estudiar
la Biblia e interpretarla correctamente. Ahora, cuando hablamos de las reglas de interpretación, hermano, hay varias reglas. La primera, tenemos que interpretar la Biblia literalmente. La segunda, debemos interpretar dentro del contexto. La tercera regla de interpretación es que debemos interpretar de acuerdo a la cultura y a la historia de ese momento. La cuarta regla es interprete tomando en cuenta la forma literaria del pasaje. Interprete tomando en cuenta otra parte de la escritura e interprete manteniendo la consistencia teológica del tema. Ahora bien, la primera regla de interpretación es, y esto es lo que ahí es donde nos vamos a detener un poquito más, es interpretar la Biblia como literalmente. Una de las razones por las cuales los cristianos muchas veces malinterpretamos la Escritura es porque no interpretamos la Escritura literalmente, sino que la interpretamos, hermano, la alegorizamos, le damos un significado que realmente el pasaje no tiene, porque no estamos interpretando literalmente la Escritura. Al interpretar literalmente la Escritura tenemos que tener en cuenta que debemos interpretarla siguiendo las normas comunes de la gramática, la manera en que las oraciones son compuestas, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta la forma literaria general del pasaje. Para nosotros poder aplicar esta regla en nuestro estudio bíblico, tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, la forma literaria general del pasaje. Porque es la forma literaria del pasaje lo que me va a mí a decir si yo puedo usar esta regla para interpretar el texto que estoy leyendo. Le pongo un ejemplo. Si yo estoy leyendo, hermano, por ejemplo, Apocalipsis, ¿usted cree que esta primera regla de interpretación bíblica me va a ayudar? No. ¿Por qué? Porque por la forma literaria de Apocalipsis, que es el libro profético, tiene muchos símbolos, ¿verdad? Porque es literatura apocalíptica, ¿verdad? Otra cosa que debemos tener en cuenta es que debemos distinguir entre las formas especiales como parábolas, proverbios y símbolos. Generalmente, donde nosotros encontramos la mayor cantidad de parábolas en la Biblia, en los evangelios. ¿Usted sabe lo que es una parábola? ¿Quién me dice qué es lo que es una parábola? ¿Sí saben cuáles son las parábolas de la Biblia? Por ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola, ¿qué me menciona una parábola de los evangelios? La del hijo pródigo. ¿Verdad? ¿Cuál otra parábola Jesús nos enseñó en los evangelios? La del trigo y la cizaña. De los talentos. La de los talentos. Hay muchas parábolas en la Escritura. Y cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, los evangelios, yo tengo que distinguir, o sea, la forma literaria de los evangelios es narrativo. Pero dentro de esa forma literaria tenemos formas especiales como las parábolas. Una parábola, hermano, no es más que una comparación. Jesús usa historias, hermano, que son comunes, con las cuales el pueblo, hermano, y su audiencia estaban familiarizadas, y usa esas historias para una verdad espiritual a alguien, y la hermana va a usar una parábola de algo, hermano, va a usar una experiencia que ella tuvo, o va a usar algo que ella hace en el trabajo, en su día a día, ¿verdad? Si, por ejemplo, usted le va a enseñar a una compañera de trabajo cuáles son las consecuencias del pecado, y la persona no entiende, quizás el hermano Lupita puede decir, mira, es como cuando, por ejemplo, cuando hacemos el queso, hacemos así, taca, 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 y la hermana está tomando una historia que ella conoce, ¿verdad? Una experiencia que la otra persona también está familiarizada, para ilustrar, hermano, para ilustrar, ¿qué cosa? Una verdad espiritual. Esas son las parábolas, una comparación. Y a la hora de estudiar la Biblia, debemos de estudiar, tener en cuenta estas formas especiales. Uno de los errores más comunes que nosotros cometemos como cristianos a la hora de interpretar las parábolas es que inmediatamente que nosotros leemos una parábola, ¿cuál es la tendencia nuestra? Alegorizar el pasaje. Y la tendencia nuestra, y esa tendencia se pone de manifiesto en que inmediatamente
tratamos de buscar cuál es el equivalente en la parábola. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Generalmente nosotros siempre tratamos de, bueno, el mesonero, ¿a quién representa? ¿A quién representa el mesonero en la parábola del buen samaritano? ¿Sí saben cuál es esa parábola? Sí. Ok. En esa parábola se menciona a quién. A un samaritano. Se menciona a quién más. Un sacerdote. ¿A quién más se menciona? A un levita. Y a ladrones. Y al mesonero. ¿Verdad? Entonces vino el que cayó, el que fue asaltado. Entonces nosotros tratamos de decir, bueno, los ladrones representan a quién. ¿A quién? El mundo. El mundo o al diablo. Decimos, los ladrones representan al diablo. El mesonero, el buen samaritano representa a Cristo, que fue quien lo agarró y lo llevó al mesón, y el mesón representa a la iglesia y el mesonero a los pastores. Y los levitas representan no sé qué otra cosa. Y tratamos siempre de buscar, ¿sabe?, el equivalente, qué es lo que representa cada uno de estos elementos o de estos personajes. Y eso es un error, porque no siempre las parábolas podemos interpretarlas de esa manera. ¿Sí entienden lo que quiero decir, hermano? Cuando, por ejemplo, leemos la parábola del sembrador, es una parábola clásica, ¿verdad? Porque esa parábola, Jesucristo mismo explica cada uno de los elementos de esa parábola, ¿verdad? Lo que cayeron en el camino, la semilla que cayó en el camino, fueron los que oyeron la palabra de Dios, y él empieza a explicar cada uno de estos elementos. Pero cuando esa explicación no aparece en la Escritura, nosotros no debemos de tratar de buscarle un significado a cada personaje de la parábola. ¿Sí entienden lo que quiero decir, hermano? ¿Sí me entendieron eso? Eso es muy importante. Ahora, debemos, hermano, este paso, o la regla número 1, no alegoriza el pasaje buscando un significado más profundo al que es obvio. Por ejemplo, si yo estoy leyendo si yo estoy leyendo el pasaje, hermano, donde Jesús es bautizado, y dice que Jesús fue bautizado, ¿qué significa eso? Que Jesús fue bautizado. No significa otra cosa. No debemos de buscarle, como decimos en buen español, la cuarta pata al gato. Fue bautizado, eso es lo que el texto dice, teniendo en cuenta la forma literaria. Si decimos, por ejemplo, si leemos el pasaje de Juan capítulo 2, que habla de la mujer, de la boda de Caná, dice que Jesús multiplicó el vino, ¿verdad? Convirtió el agua en vino. Ahora ¿qué significa el hecho de que Jesús convirtió el agua en vino? ¿Qué representa el vino en ese pasaje? Vino. No representa, en ese pasaje específico, no representa otra cosa que no sea vino. ¿Sí me entienden, hermano? Y por eso que es importante tener en cuenta esta regla. Lo otro, reconoce las figuras de lenguaje. ¿Cuáles son, hermano, las figuras de lenguaje? Bueno, las figuras de lenguaje, hay varias figuras de lenguaje que tenemos que tener en cuenta. Pero antes quiero que vean esto conmigo. A la hora de interpretar literalmente la Escritura, hay dos extremos que debemos de evitar. O sea, ya vimos que interpretar la interpretación literal no asume un doble significado o un significado más profundo al normal. La interpretación literal reconoce el lenguaje simbólico de la Biblia, reconoce distintas formas literarias y reconoce figuras de lenguaje. Ahora, cuando nosotros vamos a utilizar esta regla, hay dos extremos que tenemos que evitar. El primero es la alegorización. La alegorización asume un doble significado o un significado más profundo al normal, lleva el lenguaje simbólico a un extremo y espiritualiza y subjetiviza el pasaje bajo estudio.
La alegorización, hermano, es un error, un extremo que debemos de evitar a la hora de estudiar la Escritura. No debemos, hermano, darle un significado más profundo del que el texto tiene. No debemos llevar, hermano, el lenguaje simbólico, no debemos llevarlo a un extremo. Pero el otro extremo que debemos de evitar es la ultraliteralidad. Por ejemplo, la ultraliteralidad lleva la literalidad a un extremo, no reconoce el lenguaje simbólico de la Biblia, no reconoce distintas formas literarias y no reconoce figuras de lenguaje. Y usted diría, pastor, pero eso es obvio. Aunque es obvio, hermano, nosotros muchas veces caemos en uno de estos dos extremos. Y le voy a poner un ejemplo. Ya hemos dicho que el libro de Apocalipsis es un libro como profético, un libro tiene es literatura apocalíptica. Ahora, ¿cómo debemos de tener en cuenta? El libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Y lo que muchos de nosotros hacemos es que cuando vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, obviamente, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, ¿de qué tratan? De las iglesias, 7 iglesias que estaban, eran iglesias que existieron. Pero a partir del capítulo 4 en adelante, ¿qué es lo que hace Juan? Describir la visión que Jesucristo le da. Ahora, del 4 al 19, la mayoría de los cristianos lo interpretan simbólicamente, porque tiene muchos símbolos. Pero Apocalipsis capítulo 20, la mayoría de los cristianos lo interpretan literalmente. Y es un error. Porque no podemos, ¿cómo podemos interpretar los capítulos 4 al 19 simbólicamente? O teniendo en cuenta que es literatura apocalíptica, pero el capítulo 20 lo vamos a interpretar literalmente. Y es de ahí donde usted ve que hay cristianos que erróneamente creen que Cristo va a reinar 1000 años literales en Jerusalén. Porque toman ese pasaje y lo interpretan literal. Y a eso es lo que se llama ultraliteralidad. ¿Sí entienden, hermano? Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las formas literarias o figuras de lenguaje que aparecen en la Biblia? Por ejemplo, los símiles. ¿Qué es un símil, hermano? ¿Qué me dice? Una comparación. Es una comparación explícita entre dos cosas o conceptos. Y generalmente, cada vez que usted ve en la Escritura la palabra como, usted está en presencia de ¿qué? Sí. De un símil. ¿Verdad? Es una comparación, por ejemplo, a bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de noche y de día. Será como qué, como qué, como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué salmo es ese? Salmo 1. Ahora bien, cuando dice será como árbol plantado junto a corriente de agua, no te está diciendo que el justo es un árbol. Está haciendo una comparación, te está diciendo que de la misma manera que un árbol plantado junto a corrientes de agua florece y da su fruto a su tiempo, de la misma manera los que estamos en el justo que es Cristo, floreceremos y daremos frutos en nuestra salvación. ¿Sí lo puede ver, hermano? Pero no está diciendo que el justo ni los justos somos árboles. Es una comparación que está haciendo. Por ejemplo, aquí hay varios textos bíblicos, solamente vamos a leer Juan capítulo 5, verso 21. Si quiere apunte, hermano, los otros. Juan capítulo 5, verso 21. No se ve que similar y similar en inglés son iguales, ¿no? Tiene su paralelismo. Pues sí, es parecido, hermano. Parecido, ¿verdad? Sí. Es una, por ejemplo, es como que yo y siempre me gusta poner el ejemplo de Ubaldo del camión.
Ubaldo quiere, por ejemplo, ilustrar algo a otra persona. Ubaldo dice, por ejemplo, mira, eso es como la quinta rueda del camión. O sea, él está usando algo con lo que él está familiarizado, o otro camionero está familiarizado, para transmitir, para que pueda entender lo que él está diciendo, ¿verdad? O por ejemplo, si yo le digo, no sé, es que hay tantos ejemplos, ¿no?, que podemos Lo que poner. dijo hermano Amado ahorita, comparación. Es una comparación. Comparison en inglés es lo mismo. Sí, así es, hermano. Ahora, ¿quién tiene Juan 5:21? Amén. Hermana, Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. ok, creo que puse el... Romana. Vamos a buscar Isaías 64, versos 5 al 7. Me equivoqué en ese pasaje, disculpe, hermano. Isaías, ¿Qué ella quiere transmitir ahí? perdón. ¿Qué ella quiere transmitir ahí? Quería ilustrar, hermano, el símil, pero hay otro pasaje que Isaías lo ilustra mejor. Isaías 64. Amén. Léalo, hermano, por favor. Sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos. He aquí, te enojaste porque pecamos, continuamos en los pecadores por mucho tiempo y seremos salvos. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapos de inmundicia, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras intimidades como el viento nos arrastran. El 7 también, ¿verdad? El 7, sí. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirse de ti, porque has escondido tu rostro en nosotros y nos has entregado al poder de nuestras intimidades. Ok, ahora, gracias, hermano. Fíjate lo que dice el verso 6. Dice, todos nosotros somos, ¿qué cosa? Inmundo. Como el inmundo. ¿Qué es lo que tenemos ahí, hermano? Un símil, una comparación. Dice, y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Otra comparación, otro símil. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a través del profeta Isaías? Está describiendo la condición del hombre sin Cristo. Dice, el viento, dice en el verso 7, en el verso 6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras buenas obras justas, todos nos marchitamos como una hoja, de la misma manera, y esto es lo que Isaías está diciendo, de la misma manera que una hoja se marchita, así el hombre sin Cristo se consume, se marchita en su pecado. Una hoja marchita es una hoja ¿qué? Si usted ve un árbol, hermano, con hojas y las hojas están marchitas, ¿qué usted dice de ese árbol? Está triste. Ninguno dice, ¿verdad? Qué bien está esa mata de lo que sea, ¿verdad? Cuando vemos un árbol con las hojas marchitas, generalmente decimos ese árbol se está secando o está como muerto, porque no hay vitalidad en él, y eso se ve en que las hojas están marchitas. De la misma manera, el hombre sin Cristo se consume en su propio pecado, se marchita así mismo en su propio pecado. Y Isaías está usando, hermano, inspirado por el Espíritu de Dios, Isaías está usando, hermano, esta comparación para que Israel y nosotros hoy pudiéramos entender, tener una idea visual de cuál es el estado del hombre sin Cristo. Dice, las obras de ustedes que son justas, lo que nosotros consideramos que es bueno, ¿verdad? Ayudar a los pobres,
limpiar la casa todos los días. La mujer que atiende a su esposo, le da su comida a su hora, le plancha la ropa, le tiene la ropa impecable a su marido, se sacrifica por todo el mundo. Dice la Biblia, lo que tú consideras justo, lo que tú consideras bueno delante de mí es como un trapo de inmundicia. Es por eso que el hombre no puede ser salvo por obras. ¿Ves? El hombre no puede ser salvo por obras. ¿Y por qué dice Cristo? El Señor dice eso. Porque todo lo que nosotros hacemos, aún lo que consideramos bueno, está manchado con nuestro pecado. Y le voy a poner un ejemplo clásico. El ejemplo de las buenas obras. La persona que se gloría en sus buenas obras es una persona que se da culto a sí misma. No lo hace verdaderamente por amor al prójimo, sino porque quiere que los que los rodean, quiere que los que los ven puedan decir, qué buena persona es Requio, cuántas obras de caridad lo hace. O las personas que se glorían de sus buenas obras, hermano, por eso Dios dice, son trapos de inmundicia. Porque lo hacen muchas veces y ponen su confianza de salvación en esas buenas obras. Dios me tiene que dejar entrar, dar la salvación porque yo no le hago mal a nadie. Yo no tomo, yo no fumo, yo no voy a fiesta. Del trabajo a la casa al trabajo. Por eso, porque yo soy bueno, Dios me tiene que dejar entrar al cielo. Dice la Biblia, aún lo que tú consideras bueno es trapo de inmundicia delante de mí. Hermanos, las obras buenas. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Usted cree, cuántos saben lo que es un cactus? ¿Usted cree que un cactus puede dar mangos? ¿Por qué? Porque el cactus, ¿qué cosa es? Cactus, no es mata de mango. ¿Cómo usted cree que personas que son una raza que es esencialmente, profundamente mala, puede hacer algo bueno? Porque eso es lo que nosotros somos. El ser humano es malo, es pecador. ¿Cómo podemos hacer algo bueno? Las buenas obras no es lo que nosotros llamamos buenos. Las buenas obras es lo que Cristo hace en nosotros. Dice la Biblia en Efesios que Dios dice que nos salvó para que camináramos, hiciéramos esas buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Dice, hermano, el autor de los Hebreos, que Dios es el que hace en nosotros, por medio de Cristo, lo que es agradable delante de Él. Porque nosotros no podemos hacer nada bueno por nosotros mismos. Y es por eso que necesitamos a Cristo. Para agradar a Dios y tener vida eterna, necesitamos estar en Cristo. Porque aún lo que nosotros hacemos bueno delante de Dios es como trapo de inmundicia. Porque todo lo que nosotros hacemos está manchado con nuestro pecado. Y es eso lo que Isaías le está diciendo al pueblo de Israel y a nosotros en este pasaje. Para que podamos entender cuál es la condición nuestra. Otra, por ejemplo, otro recurso literario es una metáfora. Es una comparación como implícita entre dos cosas o conceptos. Vamos a buscar, hermano, Juan capítulo 10, versos 7 al 9. O ¿sabes qué? Ahí mismo, como estamos en Isaías, vamos a buscar Isaías 46. Para que andar más rápido, vamos a leer solamente ese pasaje. Isaías 46. Amén. ¿Quién lo quiere leer? Isaías 46. Amén. Dice, una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Fíjate lo que dice aquí, hermano. Una voz dijo, clama, entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Toda carne, ¿qué cosa es? Es hierba. Pero fíjate, hermano, que ahí en ese versículo tenemos una metáfora y tenemos ¿qué más?
un símil. Porque dice, toda carne es hierba. Está, hermano, comparando al ser humano con la hierba, pero no usa el término como, sino que es una comparación implícita. Y el Señor no está diciendo que la carne, que los seres humanos somos hierba, porque obviamente no somos hierba, pero es una metáfora que Dios usa. Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, usó para revelarnos una verdad, para mostrarnos la verdad de la raza humana, de la condición del hombre. Cuando la Biblia dice que el hombre es hierba, ¿qué es lo que está diciendo, hermano? Cuando dice que la vida del hombre es hierba, ¿qué es la enseñanza que nos está dando el Señor? Que la vida del hombre es transitoria, es breve. De la misma manera que la hierba hoy es y mañana no es, de la misma manera el hombre hoy es y mañana no es. Tú puedes estar vivo. Alguien decía, lo único que se necesita para morirse, ¿qué cosa es? Estar vivo. Hoy podemos estar vivos, vivitos y coleando, llenos de salud. Mañana, pues nos acostamos y puede que no abramos los ojos de este lado de la eternidad el otro día. Porque la vida del hombre, ¿cómo es? Transitoria. Y es ahí donde radica la importancia de venir a Cristo hoy. Porque tú no sabes qué te tiene preparado mañana. Tú no sabes dónde tú vas a abrir tus ojos mañana. Si de este lado de la eternidad o del otro lado de la eternidad. Y es por eso que si tú estás sin Cristo hoy, tú necesitas arrepentirte hoy. Creer en Cristo hoy. Y confesar a Jesús como el Señor de tu vida hoy. Para que tus pecados hoy sean perdonados. Y hoy mismo Dios te dé el don de la vida eterna. Porque la vida del hombre es transitoria. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, lo mismo pasa en el pasaje anterior que leímos de Isaías 65, cuando dice que el hombre es barro. Se está haciendo, es una metáfora que habla de la condición del hombre. Ahora bien, quiero terminar, hermano, con otros dos figuras de lenguaje, y es la personificación. ¿Qué es una personificación? ¿Quién sabe decir qué es lo que es una personificación? Yo sé que usted lo sabe, hermano. A lo mejor lo que no se acuerda, pero yo sé que usted lo sabe. Una personificación es la atribución de características humanas a objetos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, y los montes batan las manos, ¿está haciendo qué cosa? Una personificación. Porque le está atribuyendo características de la personalidad a objetos. Por ejemplo, cuando dice, regocíjese la tierra y su plenitud. Está hablando de una personificación. Pero la personificación también la Biblia se le atribuye o usa personificaciones para hablar, por ejemplo, de Dios. Cuando dice, y en sus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Está usando ahí la Biblia, ¿qué cosa? Una personificación. Dios no tiene mano, porque Dios no tiene cuerpo. Pero sin embargo está usando esa personificación para que podamos entender de qué manera Dios nos cuida, para que nosotros podamos saber, hermano, y tomar consuelo en la seguridad de saber que Dios protege mi vida. Por eso en tus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Los ojos del Señor. Está usando, hermano, una personificación para darnos a entender que Dios lo ve todo. Dios te ve cuando estás en el templo. Dios te ve cuando estás orando en tu casa. Dios te ve cuando estás en tu trabajo. Pero también Dios te ve cuando tú estás solo y no hay nadie alrededor tuyo. El salmista decía, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol
hiciere mi estrado, aún allí me guiará tu mano. Entonces, de esas cosas, hermanos, tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar literalmente la Escritura. Tenemos que tener en cuenta estos figuras del lenguaje. Y la última, hermano, es, y con esta termino. Bueno, ahí hay varios textos bíblicos, puede copiarlo, no lo vamos a revisar por cuestión de tiempo. Isaías 35:1, Isaías 55:12. La otra figura del lenguaje que quiero ver con ustedes es la hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es una exageración, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 18:9. Y con esto terminamos, hermano. ¿Quién quiere leer Mateo 18:9? Amén. ¿Quién no quiere leer, hermano? Amén. Dice, y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Amén. Fíjate la importancia que tiene tener en cuenta la figura del lenguaje. Si nosotros vamos a leer Mateo, que Mateo es, el lenguaje literario es narrativo, y leemos ese pasaje, si lo interpretamos literalmente, ¿qué es lo que el texto, si no tenemos en cuenta esta figura del lenguaje, podemos malinterpretar el pasaje? Porque ¿qué es lo que interpretaríamos entonces? Que Dios está diciendo qué cosa. Métete un dedo y sácate el ojo. Si ese ojo te es ocasión de caer, si tú no puedes no puedes con la tentación de codiciar la mujer de tu prójimo, pues agarra un cuchillo y métetelo ahí y sácate el ojo, porque es mejor que te vayas al cielo tuerto que con los dos ojos ir al infierno. Eso es una ¿qué? Una hipérbole, una exageración que la Biblia usa para transmitirte una verdad. Y una de las cosas, hermano, que este texto enseña es la importancia, hermano, y el valor de ¿qué? De la eternidad. ¿Sí lo puede ver, hermano? Entonces, el miércoles que viene, hermano, vamos a seguir con otras figuras del lenguaje y vamos a continuar con la regla número 2 de interpretación de la Escritura. Quiero invitarla a que se ponga en pie y vamos a orar esta noche. Le voy a pedir al hermano a José que él nos despide en oración. Gracias te damos en el nombre de Jesús, el Señor que nos ha enseñado y que nos siga guiando como santa voluntad. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a entender tu palabra y poder ser dignos de ser llamados cristianos. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Ayúdanos a llegar a nuestros hogares con tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que la paz del Señor sea con ustedes. De esta manera estamos despedidos.